Para empezar, es fundamental establecer los orígenes históricos de la que es la pedagogía social, porque alrededor de tal concepto pues se ha malinterpretado como tal. Para ello tomamos como referencia a Alfredo Rodríguez Sedano, que en el año 2006 elaboró un texto titulado Hacia una epistemología, una fundamentación epistemológica de la pedagogía social. Muy bien. ¿Qué establece ese autor allí, que es importante para los propósitos de nuestra indagación? Bueno, la pedagogía social ha tenido 4 grandes momentos en su desarrollo. Empecemos por la primera etapa, que corresponde a los años 1850 a 1920. La segunda etapa queda de 1920 a 1933, una tercera etapa queda de 1933 a 1949 y la última, que llega hasta nuestros días, empezando desde 1950, que es cuando la pedagogía social adquiere un carácter ideológico más preciso, adquiriendo el nombre de pedagogía crítica. Ya veremos más adelante por qué. ¿A qué se debe esta situación? Muy bien. Empecemos por explicar a grandes rasgos en qué consistió la primera etapa. Empecemos por decir que, bueno, esta primera etapa, denominada también especulativa, puesto que apenas se está configurando los fundamentos epistémicos, ontológicos y axiológicos que van a determinar la pedagogía social, surge justamente para ese lapso de tiempo en Alemania. ¿A raíz de qué surge? Bueno, fundamentalmente de la crisis que empieza a tener la economía industrial a finales del siglo XIX y principios del XX, que da paso a la reconfiguración de la sociedad. Para ese momento surge la clase proletaria y dicha clase lo que va a hacer es luchar por sus derechos. Esta situación la ve con malos ojos la aristocracia burguesa de ese momento, y bueno, la pedagogía social nace justamente con la intención de repeler esos estados de anomia. De allí que los fundamentos epistémicos, ontológicos y axiológicos con los cuales se va a fundamentar este primer momento de la pedagogía social vayan justamente relacionados con el concepto de lo que se va a entender por sociedad. Quien hace ese proceso es un intelectual alemán conocido como Paul Neytorp. Paul Neytorp es el que se considera el padre de la pedagogía social en Alemania y parte de un principio que es fundamental, el concepto de comunidad, el cual lo toma de un sociólogo alemán, compatriota de él, que a grandes rasgos esa definición lo que intenta decirnos es que el individuo no existe como tal, es un ente abstracto, ¿okay? Que solamente puede vivir en comunidad. Entonces la comunidad lo que va a hacer, a través de los convencionalismos sociales que se fijan dentro de la misma, configurar a ese ser humano, hacerlo parte de. ¿Okay? El individuo no existe. Esto por lo que habíamos dicho antes. Si la intención es evitar a toda costa cualquier tipo de anomia, es decir, de crisis o descontrol social, el concebir a la sociedad en esos términos como comunidad es fundamental. Y a partir de ahí se empieza a tejer entonces la armazón epistemológica de lo que se conoce como pedagogía social. Muy bien. Pasaremos ahora sí a una segunda etapa, la segunda etapa del desarrollo de la pedagogía social, que va de 1920 a 1933. Ya con esta etapa se empieza ya a consolidar la pedagogía social como ciencia, se empieza a sistematizar como tal. Aquí vamos a encontrarnos con un intelectual igual de origen alemán llamado Hermann Noll, que a través de
los principios filosóficos de la filosofía vitalista de Wilhelm Daltai va a fundamentar esta segunda etapa o segunda fase de la pedagogía social. ¿En qué sentido la va a configurar? Bueno, partiendo del siguiente principio: si todo acto humano conduce a la perfección y a la dignidad del ser humano, asimismo la educación debe proveer esas herramientas al ser humano. De alguna forma, esta visión de las cosas va a contrapelo de la propuesta de Newton. Aquí se revaloriza el sentido del humano, el sentido de la pertenencia que tiene que tener el sujeto consigo mismo y con la comunidad. La comunidad no es solamente un conjunto de individuos cohesionados, sino ese conjunto de individuos por sí solos tienen una identidad, y eso es importante tomarlo en cuenta. Por eso se dice que esta segunda etapa del desarrollo de la pedagogía social es importante, porque va a tomar en cuenta el intercambio de intersubjetividades entre los sujetos. Y es así donde la acción educadora va a tener un punto importante, porque no va a ser solamente para socializar al sujeto, es decir, someterlo a la voluntad de un conjunto de convencionalismos sociales, sino a sociabilizar, es decir, de estimular esas particularidades que tiene el ser humano, reconociéndose dentro de un entorno, y a partir de ahí transformar la sociedad. Entonces esto es lo correspondiente a la segunda etapa. Muy bien, que es completamente contrapuesta a la primera, a la posición de Paul Newton. Continuamos con la tercera etapa. Esta tercera etapa, a criterio de Rodríguez Sedano, es la más improductiva. Va de 1933 a 1944, y la razón por la cual es improductiva es porque para ese momento sociohistórico se está llevando a cabo la Segunda Guerra Mundial, y la pedagogía social fue utilizada con un fin ideológico de tipo totalitario y autoritario, para los fines que el nacionalsocialismo alemán quería. Para esa época, lo que fue la educación popular fue censurada, porque lo que se quería era simplemente dominar y controlar a la población. Por eso se dice que esta etapa, a grandes rasgos, es sumamente improductiva, es un punto muerto en el desarrollo de pedagogía social. Solo tuvo ese fin ideológico, ¿no?, de preservar el nacionalsocialismo alemán. Muy bien. Y ahora sí, vamos a la cuarta etapa, que es fundamental, por lo que les había señalado desde un principio, donde hay un cambio a nivel nominal. O sea, pasamos de la pedagogía social a la pedagogía crítica, pero eso responde a una razón muy simple. Tenemos que entender esta cuarta etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, lo que se conoce como la segunda posguerra. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, hay una gran desazón, hay un gran incierto en el futuro de la humanidad, hay una pérdida de fe en la misma. Aunado a esto, hay un proceso de reconfiguración a nivel político y a nivel económico, que es necesario para reposicionar a Europa o al mundo ya a los niveles de vida más aceptables luego de lo que fue la guerra mundial, ¿no? Muy bien. ¿Qué importancia tiene esta cuarta etapa? Bueno, como les venía diciendo, la pedagogía social va a ser ideológicamente clara en ese sentido, se va a posicionar ideológicamente con los movimientos de izquierda, y el propósito que busca entonces la pedagogía social no es cohesionar,
sino más bien concientizar a la población a partir del reconocimiento del individuo de que es capaz de transformar a la sociedad, librándose de la opresión, de todo aquello que le genera alguna limitante. Por eso es que ya la educación deja de ser una mera imposición para tomar en cuenta el contexto de cada quien. Por eso es crítica, en el sentido de que se toma en consideración las particularidades de cada individuo y el posicionamiento de este en una realidad para transformarla. Ahí influyó mucho la escuela de Frankfurt, dicho sea de paso. Dichos pensadores, como les decía, hacen una reformulación de los principios marxistas a la luz de los acontecimientos, y eso contribuye al fortalecimiento de esta pedagogía. Ahora bien, conociendo ya estas primeras 4 fases de desarrollo de la pedagogía social, ¿cómo entonces definir el objeto de estudio de la pedagogía social como ciencia? Considero pertinente, para tratar este punto, entender los siguientes conceptos. El primero de ellos tiene que ver con la coexistencia, el segundo con el ámbito, el tercero solidaridad, la tercera socialización y sociabilidad, que ya lo vimos anteriormente, pero lo vamos a ampliar ahora más en este punto, cohesión y diversidad sería el último. ¿Qué vamos a entender por coexistencia? Bueno, supone ir más allá de una simple relación de personas o cosas, sino de su convivencia. ¿Okay? Es coexistir, es ser con el otro, aprender a convivir a partir de la interacción de los distintos puntos de vista que cada sujeto posee y que se transmiten a través de la intersubjetividad. Consiste además en comprender la intencionalidad que existe en toda interacción, la cual motiva a la acción, al movimiento vital conducente a la perfección y a la dignidad humana. Eso es lo que vamos a entender por coexistencia. Con respecto al concepto de ámbito, el segundo más importante que define el objeto de estudio de la pedagogía social, bueno, este debe entenderse como un espacio en donde se lleva a cabo la interacción de los sujetos sociales, a través del cual se permita que la coexistencia se despliegue de manera efectiva y eficaz, es decir, consigan los propósitos por los cuales fueron diseñadas las iniciativas sociales. Con respecto al concepto de solidaridad, que es el tercero en importancia, este presenta 2 maneras de ser comprendido, señala Rodríguez Sedano: como objetivación o como inobjetivación. La inobjetivación vendría siendo cuando la persona toma conciencia de que no está sola y que por sí misma no puede apropiarse totalmente de la realidad. Por lo tanto, debe compartir con el otro para darle sentido a mi tener o poseer. En cambio, la inobjetivación se entiende en un sentido más pleno, porque supone trascender, es decir, darme en cuanto me tengo, más allá de un deber de justicia, sino de mi condición personal. Solo así se alcanza el perfeccionamiento y la dignidad humana. En cuanto al binomio socialización y sociabilidad, esto es importante retomarlo porque ambos se relacionan con el concepto de lo que es la sociedad y lo social. Ya vimos en un primer momento que la socialización se relaciona con la cohesión de los individuos alrededor de un conjunto de convencionalismos sociales que tratan de educar al individuo en términos morales. ¿Por qué? Porque hay que controlar la voluntad. Bueno, eso fue en un momento del desarrollo de la educación, ¿ok? Mientras que la sociabilidad vendría siendo una cualidad propia del individuo, de reconocerse a sí mismo en sus particularidades y demostrarlas con respecto al otro, ¿ok? En unión, en conjunción, en convivencia con los demás. ¿Cuál de los dos es factible dentro de la pedagogía social? Bueno, eso en gran medida va a depender de la población que tengamos, ¿ok?
o que vayamos a tratar. No es lo mismo tratar con una población hospitalaria que una población carcelaria. Lo que quiero entender es que la socialización y la sociabilidad son dos procesos dentro de la pedagogía social que van a estar relacionados uno con otro. Uno fundamenta al otro. Podríamos decir de alguna manera que son integrales, porque el ser humano necesita tanto estar, al estar imbuido en una sociedad, pues tiene que seguir normas, eso es un hecho. Pero que éstas no solamente se dediquen a cohesionarnos o a reprimirnos, sino que le potencialicen las particularidades de ese sujeto. Siendo así, entonces, ambos permitirían una coexistencia armónica en la sociedad. Muy bien. Y con respecto a lo que es la cohesión y diversidad, el último de los grandes conceptos señala lo siguiente. Hace referencia al entendimiento de las particularidades de cada actor social que interviene, así como el entorno o ámbito social al que se haga referencia, sin pasar por alto, y que eso queda claro, aquellos elementos comunes en la educación, la cual sin ello la coexistencia no sería posible. Esto porque la educación social no es igualitaria, sino compleja, contradictoria, producto de la lucha entre contrarios. Como les venía diciendo, no solamente la educación tiene que ser coercitiva, la educación social tiene que ser coercitiva, es decir, educar la voluntad del sujeto, sino potencializar las capacidades del sujeto para que responda de buena manera a las necesidades del entorno. ¿Okay? Dentro de esta dualidad existe un concepto que resulta clave y que se relaciona con lo señalado anteriormente, que es el concepto de integración, es decir, formar un todo a partir de las partes. Esa integración, a criterio de Rodríguez Sedano, se puede manifestar de tres formas. Un todo integral, es decir, donde la unidad se forma entre dos o más partes contrarias. Un todo virtual, compuesto por partes potenciales, como por ejemplo cada una de las funciones que cumplen los departamentos de una determinada institución. Sin ellas, la existencia de la institución es imposible. Por último, se menciona el todo del orden, en donde cada una de las partes son elementos individuales y por esa razón cada una posee autonomía, es decir, se valen por sí mismos puesto que son autónomos. Muy bien. Teniendo en cuenta estos grandes conceptos más lo que ha sido el origen histórico de la pedagogía social, ¿qué podríamos decir en síntesis que es la pedagogía social? Bueno, podríamos llegar a la conclusión, al igual que lo hace Rodríguez Sedano, el autor consultado, uno de los autores consultados, es que la pedagogía social constituye una ciencia práctica, educativa y social, que además de socializar a los diversos actores, procura brindar herramientas para sociabilizar. Es decir, estimular o potenciar las particularidades individuales de cada sujeto para el bien común, con el propósito que este individuo, inmerso entre un ámbito en coexistencia con el otro que es su igual, sea protagonista, es decir, un sujeto activo en la toma de decisiones que conlleven procesos de transformación, con ética en el ámbito que le corresponda. Ahora los dejo con la compañera Diestra León, que les compartirá con ustedes unos ejemplos con respecto a lo que es la pedagogía social aplicada a entornos hospitalarios y carcelarios, como a manera de ejemplos concretos de lo que es la aplicación de la pedagogía social. Muchas gracias. La pedagogía social involucra otro tipo de pedagogías. Estas son la pedagogía crítica, la pedagogía carcelaria y la hospitalaria. En un principio, la pedagogía crítica tiene relación con la Escuela de Frankfurt.
ya que ésta intentó analizar y criticar la sociedad industrial y postindustrial, donde también cuestionaban los principios de la sociedad en su relación con los medios y las técnicas. Esta crítica se ve a base del sistema al que se ve sometida la sociedad, incluyendo ser un modelo capitalista y una sociedad de consumo, la cual generaba desigualdades, la alienación y el autoritarismo. La crítica a este sistema o el análisis a este se debe al objetivo de poder generar un cambio del orden establecido del sistema hegemónico. Dentro de esta teoría crítica se ve reflejada la filosofía de la emancipación, la cual tiene una metodología dialéctica. Con base a esta filosofía es que se crea la teoría de la acción comunicativa realizada por Habermas. Esta teoría lo que ve como objetivo en la educación es crear las situaciones óptimas para que se dé el diálogo intersubjetivo en condiciones de creciente democracia e igualdad. Por lo tanto, las personas tienen derecho a expresar y defender sus opiniones, a reflexionar y analizar sus experiencias y con base a esto construir nuevos significados. El profesor puede realizar una importante contribución realizando condiciones óptimas para el diálogo, para que todas las personas tengan su espacio para hablar, no hayan interrupciones y no se vean discriminadas. Varias de las características que se pueden mencionar es el diálogo y la expresión. También se puede ver el análisis o reflexión de las experiencias, la autocrítica, que es sumamente valiosa en esta teoría. Dentro de la educación y la pedagogía crítica, se ve entonces cómo el proceso de aprendizaje no solo tiene que ver con el profesor y el estudiante, trasciende más allá de la escuela, es decir, a la comunidad. Ya que al involucrar a la comunidad se ven los hechos sociales, económicos, políticos y culturales del entorno de los estudiantes. Y con la ayuda de la reflexión crítica colabora a que tanto docentes como estudiantes tomen postura o opinión sobre estos, rechazando siempre Una característica destacable de la pedagogía crítica es que la escuela, al involucrar a la comunidad y los hechos, lo que hace es ver la realidad actual y lo que se desea que fuera su realidad, es decir, se puede analizar el desarrollo de un sistema hegemónico en el cual la pedagogía crítica quiere romper para hacer otra realidad a la que sea mejor para todos. Por lo tanto, la escuela es un escenario de crítica que permite el cuestionamiento de los modelos sociales hegemónicos y presenta otros alternativos. Los estudiantes, el currículum y los profesores. El currículum no se basa únicamente en aspectos intelectuales, sino también tiene que ver la parte sentimental, emotiva, la autoestima y la parte psicológica del estudiante. No toma solamente la opinión del profesor para crear un currículum o un modelo, más bien toma la participación del estudiante, el profesor y la familia. El estudiante no es un objeto receptor, por lo tanto, este genera sus propios significados y su propio conocimiento, para así poder crear prácticas de resistencia y transformación. El profesor es solo un guía para ayudar a que sus estudiantes todos tengan voz y voto dentro de las discusiones que se dan. El diálogo es sumamente importante dentro de esta pedagogía. También el profesor como el estudiante ambos aprenden al mismo tiempo. No hay una jerarquía de poder en el cual el profesor tiene todo el conocimiento y el estudiante es una caja vacía. Más bien el estudiante aprende del profesor y el profesor aprende del estudiante.
Ahora bien, está la pedagogía hospitalaria. Esta está dentro de la pedagogía social por las características que maneja. Varias de esas son la necesidad del trabajo interdisciplinario, tanto de los médicos como enfermeros, psicólogos, psicopedagogos y el docente. También está la práctica fuera de la escuela, porque no es un sistema educativo formal del país. También porque atiende la diversidad y las necesidades educativas de las personas que están hospitalizadas y atiende también las situaciones de conflicto y de riesgo. La pedagogía hospitalaria se encarga de la educación del niño hospitalizado. De esta manera ayuda para que él no se atrase en su desarrollo personal ni en su aprendizaje. De esta forma se intenta atender las necesidades psicológicas y sociales generadas en consecuencia de la hospitalización y la enfermedad que padece. Es importante recordar que la condición del estudiante está en riesgo, por lo cual lo que prima en esta pedagogía es dicha salud. Dentro de las características que tiene la pedagogía hospitalaria está que es una pedagogía integral, ya que intenta enfatizar en las necesidades psicológicas, sociales y educativas del estudiante. El niño, al estar en una situación distinta a su cotidianidad, es importante también poner la atención a la parte emocional, ya que se pueden sentir frustrados y hay que trabajar desde la parte positiva de la superación y motivación. Estar en un hospital y padecer algún tipo de enfermedad, ya sea a corto o a largo plazo, hace que los familiares como el niño sientan algún tipo de incomodidad psicológica o padecimiento, como la ansiedad o el estrés, que es importante también ponerle atención a estos. Situaciones como la separación de la familia, el espacio ilimitado y rutinas hospitalarias como medicinas, instrumentos y horarios pueden afectar también al desarrollo del niño en esta condición, por lo cual hay que ponerle sumamente atención. Es normal que estas actitudes negativas se den, pero que con el paso del tiempo sean menos visibles y con un tiempo menos prolongado. La atención educativa en los hospitales no solamente se da en un salón, también pueden haber otras alternativas para que el niño tenga acceso a la educación. Está la atención en el aula, la cual los niños se desplazan a un aula que está dentro del hospital si su condición física lo permite. También está la atención en salas, la cual significa que los pedagogos y los docentes van a los salones del hospital debido a que tal vez los estudiantes tengan algún tipo de imposibilidad para poderse desplazar. Y por último está la atención domiciliaria, esta que significa que después de que el niño es dado de alta, puede que ocupe un tiempo de reposo en cama en su hogar y por lo tanto no pueda recibir atención educativa. O tal vez tiene la mitad del proceso educativo en el hospital sin terminar y es necesario que mientras esté incapacitado en la casa pueda terminar bien su atención educativa.